Bienvenidos una vez a su canal preferido de noticias sobre celebridades turcas, donde el drama nunca duerme y el amor, bueno, a veces tampoco. Espero que es tu copyright en el listos para un cafecito bien cargado porque hoy tenemos un bombazo que ay, Dios mío, va a dar mucho de copyright hablar. Preparen los pau más menos vuelos, afinen sus oídos y abran sus corazones, y sus mentes chismosas, porque la cosa se va a poner intensa. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a diseccionar, analizar, e incluso, me atreveru a decir, interpretar, un poema que supuestamente Kerem Bürsin le dedicó superíndice 3 a Hande Erçel. Como lo oyen. Después copyright ese de tanto tiempo de silencio, de rumores infundados, de fans desesperados por una seu más menos al de reconciliación superíndice 3N, ¿podrá ser que finalmente tengamos algo tangible? Un indicio de que el amor entre Kerem y Hande todavía existe, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a organizar la fiesta de reencuentro con mariachis y fuegos artificiales, vamos a ser cautelosos. Porque en el mundo del espectáculo, ya lo saben, nada es lo que parece. Asuque con lupa en mano y cafú copyright en vena, vamos a adentrarnos en este intrigante poema y a ver si realmente podemos confirmar que Kerem Bürsin arrasa, o mejor dicho, conmueve a Hande Erçel con sus palabras. Vamos a desenmarcar más menos este misterio como si fu copyright ramos el mismísimo Hercule Poirot, pero con menos bigote y de ese chisme. Pero antes de empezar, un favorcito rapidísimo, si son nuevos por aquí, recuerden darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Y si ya son parte de esta gran familia, du copyright genme un like bien grande para saber que les gusta este tipo de contenido. Sus likes y comentarios son mi combustible. Imaginen que cada like es un cafecito cargado que me ayuda a seguir adelante. Ahora vamos al grano. La historia, como suele pasar en estos casos, comenzó superíndice 3 con un rumor. Un murmullo que se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 lbora por las redes sociales, avivado por el viento de la desesperación superíndice 3 en Anker. Un supuesto insider turco una cuenta anu superíndice 3 Nima con fama de acertar en sus predicciones, y que a estas alturas, podrá ser la abuela de Kerem, publicó superíndice 3 un extracto de un poema. Atribuyo copyright doselo a Kerem Bürsin y sugiriendo que iba dedicado, ni ese ni menos, que a Hande Erçel. La cuenta para darle ese drama al asunto, lo acompau más menos con diéresis superíndice 3 con un emoji de corazón superíndice 3 en el roto y otro de una rosa. Drama. Por supuesto, la noticia explotó superíndice 3. Los fans de la pareja autodenominados Anker, y que seamos sinceros, merecen una medalla por su dedicación superíndice 3N, entraron en un estado de euforia colectiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza, de teorías conspirativas dignas de una película de espoas, de análisis exhaustivos del poema en cuestión superíndice 3N. El hashtag #AnkerIsreal volvió superíndice 3 a ser tendencia mundial. Incluso hubo peticiones en change.org para que Kerem y Hande hicieran una declaración superíndice 3N conjunta. La gente no tiene límites. Pero copyright de exactamente este poema? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. El extracto filtrado era el siguiente: atención superíndice 3N, porque aquí viene la clave. Asterisco en el jardín de mis recuerdos, florece una rosa. Su aroma embriaga el alma, calma cualquier cosa. Sus copyright talos son suaves como tu piel al tacto. Un sueño más menos o que persigo, un amor que no es abstracto. En tus ojos encuentro la luna y el mar. Un universo entero donde puedo volar. Tu sonrisa es el sol que ilumina mi dúa. La melodía perfecta que mi corazón superíndice 3N querua. Asterisco. Su copyright es bastante romántico. Casi cursi, dirán algunos. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de Kerem Bürsin, un hombre que al menos en público siempre se ha mostrado como un romántico empedernido. Recordemos sus declaraciones en entrevistas, sus gestos caballerosos, sus miradas intensas. El hombre es un galú de telenovela en la vida real. Ahora bien, ¿es realmente de Kerem? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Aquí es donde entran en juego nuestras habilidades detectivescas.
Vamos a ponernos las gafas de investigador y a analizar las pruebas disponibles. Primero analicemos el estilo del poema. La verdad es que la copyright trica y la rima son bastante clásicas, incluso diría que un poco previsibles. No hay nada en el poema que nos haga pensar inmediatamente en Kerem Bürsin como autor. Podrá ser de cualquiera, la verdad. Podrá ser un poema de internet, un verso robado de un libro antiguo o incluso una creación superíndice 3n de la cuenta ANU superíndice 3 Nima para generar controversia. Segundo, busquemos pistas en el contenido. Las referencias a la rosa, a la luna, al mar, al sol, son tu superíndice 3 picos muy comunes en la poesía romántica. No hay nada específico que nos remita directamente a Ande Eru Parrafoel. Podrá ser para cualquier musa inspiradora. A menos que Ande tenga una peculiar afición superíndice 3n por las rosas rojas o se parezca particularmente a la luna Elle. Ena, no hay nada que la vincule directamente al poema. Tercero, y este es el punto importante, ¿hay alguna confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem Bürsin es el autor de este poema? La respuesta, lamentablemente, es no. Ni Kerem, ni Ande, ni ninguno de sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Todo se basa en la filtración superíndice 3n de esta cuenta ANU superíndice 3 Nima. Y seamos sinceros, confiar en una cuenta ANU superíndice 3 Nima es como confiar en el Oru superíndice 3 Scopo. Nunca se sabe si te es tú, mintiendo. Cuarto, vamos a buscar patrones en la comunicación superíndice 3n de Kerem. ¿Alguna vez ha escrito poemas públicamente? ¿Ha utilizado este tipo de lenguaje antes? La respuesta es, o menos. Kerem ha demostrado ser un hombre elocuente y con una gran capacidad de expresión superíndice 3n, pero no se le conoce por ser un poeta consumado. Sus declaraciones suelen ser directas y menos metáfu superíndice 3 ricas. Quinto, consideremos el contexto. Kerem y Ande han mantenido una distancia prudente desde su ruptura. Han evitado coincidir en eventos públicos y han sido muy cuidadosos con sus declaraciones. ¿Tendrá sentido que Kerem rompiera ese silencio con un poema ANU superíndice 3 Nimo? Podrá ser una forma de tantear el terreno, de ver la reacción superíndice 3n de Ande y de los fans. Pero también copyright n podrá ser una forma de generar confusión superíndice 3n y alimentar los rumores. Entonces, copyright podemos concluir. Pues la verdad, que no podemos concluir nada con certeza. Es posible que Kerem Bürsin haya escrito este poema y que es tu copyright dedicado a Ande Eru Parrafoel. Pero también copyright n es posible que sea un simple rumor, una invención superíndice 3n de algún fan ilusionado o incluso una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3n. En el mundo del espectáculo todo es posible. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Aunque no tengamos pruebas concretas, hay algo que no podemos negar, la química entre Kerem y Ande era innegable. Su romance en la pantalla en Senu con diéresis al cap, traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n y se convirtió superíndice 3 en una realidad que enamoró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Eran la pareja perfecta. Y aunque su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, es difícil creer que no quede nada entre ellos. Después copyright ese de todo compartieron momentos muy intensos, tanto a nivel personal como profesional. Es lo superíndice 3 jico pensar que aunque ya no sean pareja, sigan teniendo un cariño más menos y un respeto mutuo. La ruptura no tiene por copyright borrar todos los recuerdos y sentimientos compartidos. Además, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin siempre ha sido muy reservado con su vida personal. No es de extrañar más menos que si realmente escribió superíndice 3 este poema para Ande Eru Parrafoel, prefiera mantenerlo en secreto. Quizá ese sea una forma de expresar sus sentimientos sin tener que lidiar con la presión superíndice 3n medio utica y la opinión superíndice 3n pública. En un mundo donde todo se comparte y se comenta, el silencio puede ser una forma de proteger lo que es importante. Y aquí es donde entra en juego la interpretación superíndice 3n personal. Cada uno de nosotros puede leer este poema y sacar sus propias conclusiones. Algunos verán una prueba irrefutable de que Kerem y Ande están destinados a estar juntos, como almas gemelas que se buscan a través copyright ese del tiempo y el espacio.
Otros, Seru N. Moore SSQ Copyright, Ticos y Lotomaru, N como un simple rumor sin fundamento, como un espejismo en el desierto de la fama. Personalmente creo que es importante mantener la mente abierta. No podemos afirmar ni negar nada con certeza. Pero tampoco podemos ignorar la posibilidad de que este poema sea algo que un simple conjunto de palabras. Quizá ese sea un mensaje en clave, una forma sutil de expresar un sentimiento que aún no se atreve a salir a la luz. Quizá ese sea una forma de decir te recuerdo, te echo de menos, o simplemente todavía pienso en ti. Sea como sea, lo que es cierto es que este rumor ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3N de los fans de Anker. Y Q Copyright N sabe quizá ese alguene dúa veamos a Kerem y ande juntos de nuevo. El tiempo dirú. O quizá ese nunca lo sepamos. En el mundo del espectáculo, los finales felices no siempre son una realidad. Pero no todo es tú perdido, mis chismosos. Incluso si este poema resulta ser falso, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N Anker sigue viva. Su historia de amor ha tocado los corazones de millones de personas y su química sigue siendo innegable. Q Copyright N sabe Q Copyright depara el futuro. Y ahora, después Copyright S de esta larga y apasionante investigación superíndice 3N, es hora de llegar a una conclusión superíndice 3N. Hemos analizado el famoso poema, hemos explorado las posibles interpretaciones, y hemos debatido sobre la veracidad de los rumores. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Todo queda en el aire, sujeto a la especulación superíndice 3NY a la esperanza de los fans. Como un final abierto en una película, nos toca a nosotros decidir qué copyright queremos creer. Lo importante es que hemos pasado un buen rato juntos, diseccionando este chisme jugoso y compartiendo nuestras opiniones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este anu. Lisis exhaustivo. He disfrutado cada minuto de esta conversación superíndice 3N con ustedes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem Bürsin escribió superíndice 3 este poema para Anderu Parrafoel? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre ellos? ¿Quieren que haga ese vídeos analizando poemas, o cualquier otro tipo de chisme? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten, suelten toda la sopa. Y por último pero no menos importante, recuerden darle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, donde les traeré copyright las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el chisme es vida, pero no se olviden de vivir la suya. Los quiero. Muac.